Hola. Buenos días. ¿Eres nueva por aquí? Hola. Sí, es mi primer día en la universidad. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes, todos estamos igual al principio. Por cierto, me llamo Elena. ¿Y tú? Mucho gusto, Elena. Yo soy Lucía. ¡Qué nombre más bonito! ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Un poco cansada por el viaje, pero muy emocionada. ¿Y tú qué tal? Fenomenal. Oye, pareces muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. ¿Y tú? ¿Eres mayor que yo? ¿Qué va? También tengo 19. Somos de la misma edad. ¡Qué bien! Me alegra mucho encontrar a alguien de mi edad tan pronto. Claro. Oye, Lucía, ¿tienes Instagram o TikTok? Para estar en contacto. Sí, tengo Instagram. Mi usuario es Lucía-Mundo. Búscame. Vale, te sigo ahora mismo. Mira, ya te encontré. Te añado. Genial. Ya acepté tu solicitud. Qué moderna es esta universidad. Pues sí. Mira, allí viene un chico de mi clase. Diego. Ven aquí. Hola, Elena. ¿Qué tal todo? Te he visto desde la entrada. Hola, Diego. Muy bien. Mira, te presento a Lucía. Es nueva en la universidad y estamos hablando de nuestras cosas. Hola, Lucía. Mucho gusto. Yo soy Diego. Bienvenida a este caos, espero que te guste mucho el campus. Hola, Diego. Encantada de conocerte. Elena es muy maja, me está explicando todo perfectamente. Diego también tiene nuestra edad, Lucía. Bueno, él es un poco más mayor, ¿verdad? Oye. Solo tengo 20 años, cumplí los 20 el mes pasado. No soy tan viejo. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuántos tienes? Tengo 19, como Elena. Soy de agosto. Ah, casi somos del mismo año. Oye, Elena me ha dicho que eres de México. ¿Cómo están tus padres y tu familia? ¿Están allí todos? Sí, mis padres están en Ciudad de México. Los extraño un poco, pero hablamos por videollamada todos los días. ¡Qué bien! Es importante estar en contacto. Por cierto, Lucía, antes de seguir, ¿me das tu Instagram o tu número de teléfono? Así estamos conectadas para cualquier cosa. Claro. Mi Instagram es Lucía-Mundo. Te lo paso ahora mismo. ¿Y el tuyo, Diego? El mío es Diego-Fútbol 20. Te sigo ahora mismo. ¿Listo? Ya somos amigos en redes sociales también. Genial. Ya me aparecen vuestras notificaciones. Me siento mucho más tranquila ahora. Me alegro mucho, Lucía. Pero mira, hay mucha gente aquí en el vestíbulo y hace un poco de calor. ¿Os apetece ir al jardín para estar más tranquilos? Buena idea. En los bancos del jardín se está muy bien y podemos hablar más sobre nuestras familias y lo que nos gusta hacer. Me parece perfecto. Me encanta estar al aire libre. Vamos al jardín entonces. Venga, vamos. El jardín está justo detrás de este edificio. Síganme. Yo conozco el camino más rápido. Muchas gracias, chicos. Es un placer conoceros. Qué bien se está aquí en el jardín.
Corre un poco de aire y no hay tanto ruido como en el pasillo. Sí, es verdad. Es un lugar muy tranquilo. Me recuerda un poco al patio de mi casa en México. Ah, sí. Cuéntanos más de tu casa, Lucía. ¿Vives con mucha gente allí? ¿Tu familia es grande o pequeña? Pues, mi familia es bastante grande. Vivo con mis padres, mis abuelos y mis hermanos. En total somos 7 personas en casa. Caramba. 7 personas es mucho. Yo vivo solo con mis padres y mi perro. Mi familia es muy pequeña. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos, 2 hermanos mayores y una hermana pequeña. Soy la tercera de 4 hijos. ¡Qué guay! Yo también tengo una hermana, pero es mayor que yo. Se llama Sofía y siempre me está dando consejos. ¿Cómo se llaman tus hermanos, Lucía? Mis hermanos mayores se llaman Javier y Luis, y mi hermana pequeña se llama Valeria. Ella solo tiene 10 años. ¡Qué nombre más bonito, Valeria! ¿Y cómo se llama tu madre? La mía se llama Carmen. Mi madre se llama Guadalupe, pero todos le dicen Lupe. Es una persona muy cariñosa. ¿Y la tuya, Diego? Mi madre se llama Isabel. Ella es profesora de instituto, así que siempre me pregunta por mis notas. Ja, ja, ja. Los padres siempre se preocupan por los estudios. Yo extraño mucho las cenas en familia, siempre hay muchas risas y mucha comida. Me lo imagino. ¿Y tus hermanos mayores trabajan o también estudian como nosotros? Mi hermano Javier ya trabaja, es arquitecto. Luis todavía estudia en la universidad, como nosotros, pero estudia medicina. Vaya. Una familia de profesionales. Entonces tú eres la artista del grupo, ¿no? Bueno, me gusta mucho la fotografía y la literatura, por eso estoy aquí. Pero mi hermana pequeña, Valeria, dice que quiere ser astronauta. Tiene mucha imaginación. ¡Qué tierno! A mí me encantan los niños. Yo no tengo hermanos, soy hija única, así que siempre me ha gustado pasar tiempo con mis primos. Ser hijo único tiene sus ventajas, Elena, no tienes que compartir el mando de la tele. Pero hablando de familia, Mi padre un poco. Se llama Roberto y siempre quiere que estemos en casa para cenar. Pero aquí, como vivo en una residencia, tengo más libertad. Es normal que se preocupen, Lucía. Madrid es muy grande. Pero bueno, ya conocemos a nuestras familias. Ahora tengo curiosidad por otra cosa. ¿Por qué, Elena? ¿En qué estás pensando? Pues en lo que hacemos cuando no estamos estudiando o hablando de nuestros hermanos. Me pregunto qué cosas te gustan a ti, Lucía. ¡Ay! Me gusta hacer muchas cosas. En México siempre estaba ocupada con mis aficiones. Eso suena interesante. A mí me encanta el deporte, pero seguro que tenemos gustos diferentes. Pues vamos a la cafetería a tomar algo y nos cuentas más. Me interesa saber qué haces en tu tiempo libre. Perfecto. Me muero de ganas por contaros mis aficiones y escuchar las vuestras. Vamos. Venga. Vamos a hablar de cosas divertidas. ¿A la cafetería? Vamos. Así nos conocemos todavía mejor. Por fin un poco de café. Oye, Lucía, ahora que estamos más tranquilos, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho la música. Siempre estoy escuchando canciones nuevas en mi móvil. También me apasiona leer novelas de misterio. A mí también. Me encanta leer antes de dormir. Pero mi gran pasión es el cine.
Intento ir a ver una película cada fin de semana. Pues a mí no me gusta mucho el cine, prefiero la acción real. Me encanta el fútbol. Soy muy fan del Real Madrid y siempre veo los partidos. ¿En serio? A mi hermano mayor también le gusta mucho el fútbol, pero a mí no me gusta nada. Me parece un poco aburrido. ¿Qué dices, Lucía? El fútbol es muy emocionante. Pero bueno, no todo es deporte. También me gusta mucho cocinar. No me lo creo. ¿Sabes cocinar, Diego? A mí no me gusta nada la cocina, siempre quemo la comida. Ja ja ja. Pues a mí me encanta preparar platos nuevos. Un día puedo cocinar algo para vosotras. Eso sería genial. A mí me gusta comer, pero no soy muy buena cocinera tampoco. Perfecto. Diego cocina y nosotras disfrutamos. Pero volviendo a la música, Lucía, ¿qué tipo de música escuchas? Me gusta mucho el pop y el rock en español. ¿Y a vosotros? A mí me gusta el hip hop. El pop no me gusta mucho, la verdad. Pues a mí me gusta todo tipo de música, depende de mi estado de ánimo. Parece que tenemos gustos muy diferentes pero divertidos. Bueno, Diego, el pop no es tan malo. Pero dime, ¿tienes algún otro pasatiempo que no sea el fútbol o la cocina? Sí, me gusta mucho viajar y conocer lugares nuevos. Siempre que puedo, cojo mi mochila y visito un pueblo diferente. ¡Qué guay! A mí también me encanta viajar. De hecho, por eso estoy aquí en España. Quiero conocer cada rincón de este país. Pues ya tenemos algo en común los tres. A mí también me apasiona viajar. Podríamos organizar una excursión algún día. Me parece una idea estupenda. Podemos ir a algún sitio cerca de Madrid el próximo mes. Sí, por favor. Me encantaría. Oye, una pregunta, ¿a vosotros os gusta bailar? En México salimos mucho a bailar con amigos. A mí me encanta. Me gusta mucho la salsa y la bachata. ¿Y a ti, Diego? Pues a mí no me gusta nada bailar. Soy muy malo, siempre piso a todo el mundo. Ja ja ja. ¡Qué pena! A mí tampoco me gusta bailar sola, así que tendrás que aprender un poco, Diego. Eso. Nosotros te enseñamos. Bueno, chicos, se está haciendo tarde y tengo que volver a mi piso. Yo también tengo que irme a la residencia. Por cierto, ¿vives muy lejos de aquí, Elena? ¿Eso, dónde vivís? Yo vivo en un apartamento compartido cerca de la Facultad de Medicina. Pues mi calle está a unos 20 minutos andando. Es una zona muy bonita. Mi residencia está un poco más cerca. Pero todavía no sé bien cómo llegar a algunas calles del centro. No te preocupes, Lucía. Para eso necesitamos nuestros números de teléfono y saber exactamente dónde estamos. Tienes razón. Es el momento perfecto para intercambiar direcciones antes de despedirnos. Perfecto. Vamos a apuntar todo para no perdernos. Bueno, antes de irnos, tenemos que organizar bien nuestra comunicación. Lucía, ¿dónde vives exactamente? ¿Vives en una residencia o en un piso? Vivo en la Residencia Universitaria Central. Está en la calle Mayor, número 5. Es un edificio muy antiguo pero muy bonito. ¿Y tú, Elena? Yo vivo en un piso compartido con 2 chicas. Está en la calle Alberto Aguilera, número 8 en el 3er piso. Es una zona con muchas tiendas. Yo conozco esa calle, está cerca de mi casa. Yo vivo en la calle Princesa, número 3. Vivo con otros 2 estudiantes de ingeniería. ¡Qué bien!
Todos vivimos más o menos cerca. Pero necesito vuestros números de teléfono para escribir por WhatsApp. Elena, ¿cuál es tu número? Apunta, Lucía. Mi número es el 639021587. Espera, voy despacio. 639021587. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Ese es mi móvil. ¿Y el tuyo, Diego? ¿Me lo das para el grupo? Claro. El mío es muy fácil, 617448930. A ver, 617448930. Listo. Ya os tengo a los dos. Estupendo. Ahora ya no tengo miedo de perderme por Madrid. Si me pierdo, os llamo. Jajaja. Claro que sí, Lucía. Pero recuerda que también tenemos que estudiar. Por cierto, ¿qué queréis ser en el futuro? Perfecto. Ya he creado el grupo de WhatsApp. Se llama Amigos del Campus. ¿Os ha llegado? Sí. Ya me ha llegado. ¡Qué bien! Ahora estamos conectados. A mí también me ha llegado. Por cierto, Lucía, mi calle, la calle Princesa, es muy larga. Si algún día vas por allí, avísame y tomamos otro café. Claro que sí, Diego. Me gusta mucho caminar y conocer calles nuevas. Poco a poco voy aprendiendo los números de las calles y los nombres de los barrios. Pues sí, Madrid tiene mucha historia en cada esquina. Bueno, chicos, ya tenemos los teléfonos y las direcciones. Ahora me toca correr un poco, que tengo que leer un capítulo para mañana. Es verdad, la universidad es divertida, pero también hay que trabajar. Al final, todos estamos aquí por una razón. Tienes razón. Me pregunto qué vamos a hacer todos dentro de unos años. ¿Siempre habéis querido estudiar esto? Es una buena pregunta. Yo tengo muy claro qué quiero ser, pero no es fácil. Yo también tengo mis planes, aunque a veces cambio de idea. Jajaja. Pues mientras caminamos hacia la parada del autobús, me contáis vuestros sueños. Me interesa saber qué queréis hacer después de la universidad. Venga. Vamos andando y hablamos de eso. Es un camino corto pero muy bonito. Vamos allá. A ver quién tiene el sueño más ambicioso. Elena, ¿tú qué pareces tan organizada? ¿Qué estudias exactamente y qué quieres ser en el futuro? Estudio magisterio. Mi sueño es ser profesora de primaria. Me encantan los niños y creo que la educación es lo más importante del mundo. ¡Qué noble! Seguro que vas a ser una profesora excelente. Tienes mucha paciencia con nosotros. Gracias, Lucía. ¿Y tú, Diego? Tú estudias ingeniería, ¿verdad? Sí, estudio ingeniería mecánica. Mi sueño es trabajar en una empresa de coches grandes o quizás diseñar motores para aviones. Me apasiona la tecnología y la velocidad. Vaya, un ingeniero. Eso suena muy difícil. Muchas matemáticas, ¿no? Muchísimas. A veces me duele la cabeza, pero me gusta mucho. ¿Y tú, Lucía? ¿Qué quieres ser tú después de estudiar lengua y literatura? Pues mi sueño es ser periodista o quizás traductora. Me gustaría viajar por el mundo contando historias o ayudando a la gente a entenderse en diferentes idiomas. ¡Qué interesante! Entonces todos tenemos grandes planes. Profesora, ingeniero y periodista. Un equipo perfecto. Un equipo perfecto y muy variado. Te imagino perfectamente como periodista, Lucía.
Tienes mucha curiosidad y te gusta mucho hablar con la gente. Gracias, Diego. Eso espero. Me gustaría escribir para un periódico internacional o tener mi propio blog de viajes. Pero todavía tengo que aprender mucho, especialmente sobre la cultura de aquí. Bueno, todos estamos en el camino. Yo también tengo que hacer muchas prácticas en colegios antes de ser profesora oficial. A veces me pongo nerviosa solo de pensarlo. No te preocupes, Elena. Con lo que te gusta mandar, los niños te van a hacer caso a la primera. Ja, ja, ja. Oye. No es mandar, es guiar. Qué malo eres, Diego. Pero dime, Lucía, ¿en México es difícil encontrar trabajo de periodista? Sí, es un poco difícil, hay mucha competencia. Por eso es tan importante para mí estudiar aquí en España. Quiero tener una visión más global. Es una actitud muy buena. Yo también quiero hacer un máster en Alemania cuando termine la carrera aquí. El mundo es muy grande y hay muchas oportunidades. Pues sí. Mira, ya hemos llegado a la parada del autobús. Mi autobús llega en 2 minutos. El mío también está cerca. Qué rápido se ha pasado el tiempo hablando con vosotros. Me habéis hecho sentir como en casa. Esa era la idea, Lucía. Ya no somos extraños, somos el TEAM del campus. Recordad que tenemos el grupo de WhatsApp para cualquier duda o para quedar otro día. Eso es. Mañana nos vemos en la clase de la mañana, ¿verdad? Sí, allí estaré, en la primera fila. Yo llegaré un poco justo, como siempre, pero allí nos vemos. Ha sido un placer compartir la tarde con vosotras. Lo mismo digo. Hasta mañana, chicos. Cuidaos mucho. Hasta mañana. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. Buen viaje a casa.